En marzo de 1944, 76 hombres escaparon por un túnel de un campo de prisioneros alemán en la mayor fuga de la Segunda Guerra Mundial. Su misión, provocar el caos en el corazón de la patria nazi. Cada uno de aquellos hombres sabía que arriesgaba su vida. A lo largo de 3 episodios hemos utilizado la reconstrucción dramática, testimonios de expertos y de familiares de los fugados. Sometieron a mi padre a un interrogatorio brutal. Y documentos nunca vistos. Tengo aquí una carta en clave, escrita por mi padre. Para contar la emocionante y verdadera historia llena de ingenio. Los documentos falsificados debían tener un aspecto realista. Valor. Si esto se derrumba sobre mí, estoy muerto. Y atrocidad. Fueron demasiado lejos. Violencia física, amenazas de muerte. En el anterior episodio seguimos a los prisioneros mientras construían un túnel de 100 metros bajo la alambrada y conseguían que 76 hombres escaparan antes de ser descubiertos. En este episodio continuaremos la historia mientras los fugitivos se dispersan por la Europa ocupada. Por todo el Reich aparecieron carteles con sus rostros y sus nombres con la orden de buscarlos. Atravesando por dificultades extremas. ¿Imaginan lo que debió ser dormir a la intemperie y mantener la voluntad de escapar? Y enfrentándose a la ira del régimen nazi. No creo que fuera necesariamente un nazi. Solo era un sádico. Esta es la verdadera historia de una de las fugas más audaces de la Segunda Guerra Mundial. Esta es la Gran Evasión. La Gran Evasión, la verdadera historia. Los primeros evasores que salieron del túnel se dirigieron a través del bosque a la estación de Sagan, que se encontraba a algo menos de 1 kilómetro de distancia. Pensaron que la gente que viajara en tren tendría más posibilidades. Aquellos con habilidades lingüísticas, contactos en la Europa ocupada por los nazis, los noruegos, los neerlandeses, gente así. Y les dieron la mejor equipación, la mejor ropa, tarjetas de identificación. Entre los que viajarían en tren se encontraba el cerebro de la Gran Evasión, Roger Bushel. Bushel y su compañero de fuga, Scheidhauer, escaparon como trabajadores franceses que regresaban a Francia de permiso. Bushel hablaba francés con fluidez, así que se parecía un buen camuflaje. Tom Kirby Green se dirigió también a la estación. Kirby Green era un hombre de tez muy morena y hablaba español con fluidez. Así que viajó como trabajador español. Tuvieron que atravesar el bosque y luego entrar a hurtadillas en la estación de tren, donde había otros prisioneros que llegaron antes que ellos, esperando diferentes trenes. Los fugados se vieron todos en el vestíbulo y fingieron no reconocerse. Debían parecer muy culpables si los hubiéramos visto. Me temo que algunos debieron llamar bastante la atención. Pero a pesar de ser interrogado por un policía, las identificaciones falsas de Kirby Green pasaron la inspección y más de 30 prisioneros de guerra lograron subir a los trenes. Plunkett recordó que Bushel iba en su mismo tren y en el pasillo de uno de los vagones le apretó la mano como diciéndole: todo marcha bien, estamos en camino. Había hombres con habilidades lingüísticas que utilizaron sistemas de transporte público.
El resto eran personas con una gran osadía. Se les conocía como los jabatos. Viajaban a pie y eso los alejaba de los alemanes. Atravesando bosques sin llamar la atención, fuera de las zonas transitadas. Los jabatos tenían brújulas y documentación, pero carecían de la alta preparación de aquellos que viajaban en tren. Todo lo que tenían era lo que llevaban puesto, tal vez un buen abrigo. El clima era atroz. Caminaban por una especie de barro fangoso. Eran las peores condiciones posibles. Cuando piensas en la película La Gran Evasión y recuerdas a los fugados, el clima era agradable, cálido. No parecía demasiado arduo dar un paseo por la campiña de Silesia. Falso. La realidad era que estaba oscuro, hacía frío. Y su ropa era increíblemente inadecuada para ese clima. El túnel fue descubierto por los alemanes al amanecer y comenzó la caza de los fugados. Cuando los alemanes calcularon que el número de fugitivos superaba con creces los 70, activaron lo que se conocía como Grossfadung, el máximo nivel de alerta. Significa que están en una región donde hay 40 agencias diferentes del Tercer Reich y todas han sido alertadas sobre la fuga. Alertaron a las SS, a la Gestapo, las juventudes hitlerianas y luego a todos los cuerpos, desde la policía fluvial hasta la policía de montaña. De manera que miles, centenares de miles de personas estaban buscando a los prisioneros. «76 prisioneros de guerra andaban sueltos por Alemania. Unos pocos elegidos viajaban en tren, dirigiéndose a diferentes rincones del Reich alemán con la esperanza de cruzar a países neutrales. El resto caminaba a través de bosques helados, intentando evitar a los miles de alemanes que los perseguían. Todo el aparato del Estado nazi estaba en aquel momento centrado en los 76 hombres que habían escapado de Stalag Luft 3. Pero no fueron solo los fugados quienes se enfrentaron a la ira de las autoridades nazis. El comandante de Stalag Luft 3 y su personal también estaban en su punto de mira. Aparece un hombre llamado Günther Absol y pone en marcha una exhaustiva investigación. Y no se dedica a destrozar los barracones para ver lo que los prisioneros de guerra han estado haciendo. No, sino que investiga a los guardias alemanes. Porque sabe que esa fuga no puede haber tenido lugar sin la connivencia, voluntaria o involuntaria, de sus camaradas alemanes. Y lo que encuentra en los cuarteles alemanes es contrabando británico. Cigarrillos, chocolate. Y entonces se da cuenta de que el soborno y la corrupción imperan a gran escala. El comandante fue relevado de su cargo sobre las 2 de la tarde, el día después de la evasión. Lindeiner fue puesto bajo arresto forzoso y hubo un intento de someterle a una corte marcial, pero se declaró enfermo y finalmente se le mandó al retiro. Fue el final de la carrera de Lindeiner.
Los jabatos llevaban atravesando el gélido bosque 2 aciagos días. Cruzaban arroyos y campo abierto, buscando refugio, intentando progresar contra todas las dificultades. Lo único que debió animarlos fue el hecho de que estaban fuera del campo. Pero eso rápidamente debió convertirse en una especie de desesperación. La mayoría intentó encontrar refugio durante el día y desplazarse de noche, pero no todos. Encontrar refugio en aquel momento era extraordinariamente difícil. Con suerte podían tener una manta. Con suerte también podían tener un abrigo. Pero ¿dónde iban a dormir? Llegaría un momento en que debido a las condiciones de hipotermia no podrían pensar bien. ¿Se pueden imaginar lo que debió ser tratar de dormir a la intemperie y mantener la voluntad de escapar? Buscaban cualquier tipo de protección que pudieran conseguir, tanto de los elementos como de la población local. Pero los aviadores no recibirían una cálida bienvenida por parte de los alemanes de la zona. La guerra aérea estaba alcanzando su cenit y muchas ciudades alemanas estaban siendo reducidas a escombros. A esas alturas de la guerra, había poca o ninguna simpatía hacia los aviadores aliados por parte de la población alemana. Hombres que habían sido considerados nobles adversarios, ahora eran vistos cada vez más como aviadores del terror, aviadores asesinos. Las autoridades nazis no podían soportar que los odiados aviadores anduvieran sueltos por la patria. Por todo el Reich aparecieron carteles con sus rostros y sus nombres con la orden de buscarlos. Bushel se había propuesto sembrar un caos absoluto y hacerles la vida imposible a los boches. Y lo consiguió, más allá de sus sueños más descabellados. Fue un desastre propagandístico para los alemanes. Se dieron cuenta de que no eran capaces de controlar a sus prisioneros en su propio terreno. La gran evasión no consistía en llevar a aquellos hombres de regreso a Inglaterra. Se trataba de perturbar a los alemanes. Era un acto de guerra. La noticia de la evasión llegó rápidamente a las altas esferas del régimen nazi. Cuando Hitler se enteró de que se había producido la fuga, se encontraba en Berchtesgaden, en las montañas. Sufrió una apoplejía, porque lo cierto es que no era un hombre muy feliz en esa etapa de la guerra. Las presiones de la guerra empezaban a afectarle seriamente. Tenía unos deseos terribles de venganza y dijo, habría que matarlos a todos, acabar con ellos. Quería vengarse de los prisioneros, pero le convencieron para que dejara que algunos sobrevivieran. Se decidió que un número redondo de 50 de los 76 prisioneros de guerra fugados fueran ejecutados tras su captura. Se envió una orden secreta a todo el Reich. La orden de Sagan fue una orden de Himmler a la Gestapo para que se fusilara a los prisioneros que se habían fugado y habían sido detenidos de forma segura y además ocultarlo. Dándole una especie de pátina o viso de legalidad, diremos que fueron fusilados mientras intentaban escapar. Según la Convención de Ginebra, un guardia podía disparar a alguien que intentara escapar. Pero lo que no podía ocurrir es que después de ser capturado o haberse rendido fuera detenido y luego ejecutado. Todo quedó debidamente registrado. Era eficiente, pero también profundamente corrupto y conscientemente inmoral.
y la red se estrechaba alrededor de los fugitivos. Aunque la nieve empezaba a derretirse, las condiciones seguían siendo muy duras. Estaba helando. Ríos de aguanieve que había que atravesar, carreteras, pueblos que cruzar. Y montañas que escalar tanto literal como metafóricamente. Si habían pasado la noche en un bosque de Silesia en condiciones gélidas, parecerían unos vagabundos. Llamarían claramente la atención, parecerían fugitivos. La gran mayoría fueron capturados en 24 o 48 horas. Algunos incluso se entregaron porque tenían frío, hambre, estaban empapados, cansados, congelados. Muchos de los prisioneros fueron capturados muy cerca de Stalag Luft 3, en un radio de 25 a 50 kilómetros. Pudo ser un alivio para algunos de aquellos hombres ser capturados. Los que escaparon en tren consiguieron llegar a cientos de kilómetros de distancia de Stalag Luft 3. Bushel y su socio, Bernard Seighauer, francés, habían viajado más lejos y más rápido que todos los demás prisioneros. Llegaron a Saarbrücken y esperaban cruzar a Francia, donde contactarían con una de las líneas de fuga que, con suerte, los llevaría hasta los Pirineos. En la estación de Saarbrücken fueron interrogados por un agente de la Kripo, la policía criminal, que pareció tener un problema con una de las tarjetas de identificación. Faltaba un sello o algo así. El caso es que durante el interrogatorio, Bushel o Seighauer, a una de las preguntas que les hicieron, respondieron en inglés. Desde mi punto de vista, es más probable que alguien que habla inglés respondiera accidentalmente en inglés a una pregunta que alguien que es francés como Seighauer. Así que mi sospecha es que fue Roger Bushel. Que su fuga terminase de aquella forma fue terrible. Fue un final cruel y desastroso para Bushel. Al tercer día de la evasión, 61 de los 76 prisioneros de guerra habían sido capturados. Muchos de aquellos fugitivos fueron detenidos muy cerca de Sagan y enviados a Görlitz. De allí se les llevó al cuartel general de la Gestapo, donde fueron recluidos en celdas en el sótano del edificio. Celdas pequeñas, con un cubo en un rincón, muy poca luz, sin ventilación. Las condiciones eran horribles. 4 o 5 hombres hacinados en una celda, de donde solo salían para ser interrogados por la Gestapo. Los llevaban para interrogarlos. Había muchos gritos. Y también una acusación. Ustedes no son prisioneros de guerra. ¿Cómo sabemos que lo son? Van vestidos de paisano. No llevan ninguna identificación que demuestre que son prisioneros de guerra. Esto no es lo que esperaba. Creí que me iban a enviar de vuelta al campo. Ahora tengo delante a un hombre que me grita y me acusa de ser espía. En fin, una situación radicalmente distinta. Los brutales interrogatorios eran ilegales, fueron demasiado lejos.
Violencia física, amenazas de muerte. Ese tipo de interrogatorio no estaba permitido. La policía de la Gestapo era absolutamente despiadada y aterradora. Scharwinkel era el encargado de los interrogatorios en Görlitz. Von Lindeiner, el comandante de Stalag Luft 3, lo describió como un desequilibrado. Era la encarnación del mal en el corazón de las SS y la Gestapo. Scharwinkel era un hombre sin conciencia alguna. No creo que fuera necesariamente un nazi. Solo era un sádico. Los prisioneros de guerra que viajaban en tren se encontraban ahora diseminados por todo el Reich. Pero ellos también se vieron acorralados por la Orden de Alerta Nacional. Tom Kirby Green y Gordon Kidder habían viajado más de 450 kilómetros hasta el interior de la Checoslovaquia ocupada por los nazis. Nuevas investigaciones han revelado que les capturaron mientras cruzaban a pie los bosques situados al oeste de Norobi. Los trasladaron al cuartel general de la Gestapo en la cercana Eslin. Sometieron a mi padre y a su compañero a un interrogatorio brutal, hasta que ya no pudieron seguir fingiendo que eran trabajadores españoles. A Kirby Green le esposaron y le arrastraron brutalmente por el suelo. Lo hicieron con tal violencia que le rompieron una muñeca. Los hombres de la Gestapo disfrutaban siendo despiadados durante los interrogatorios. Al mismo tiempo, Arthur Neve, jefe de la policía criminal, la Kripo, se ocupaba del papeleo en su oficina de Berlín. Tenía en sus manos los carnés de identidad de los prisioneros que habían sido recapturados, y entre todos ellos debía elegir a 50. A cada lado de la mesa un montón de documentos representaba la vida y otro montón representaba la muerte. Sabemos que en alguna ocasión los carnés pasaron de un montón a otro. Y así de fácil, aquel hombre decidía el destino de un ser humano sobre un escritorio de Berlín. Se trató de un asesinato en toda regla ratificado por Arthur Neve y tendría unas consecuencias terribles. Cinco días después de la fuga, solo 7 grandes evasores seguían sin ser apresados. Del resto, la mayoría se encontraban hacinados en las diminutas celdas de Görlitz. Los prisioneros estaban atenazados por el miedo. En la mente de aquellos hombres debieron saltar todas las alarmas. En Checoslovaquia, a primera hora de la mañana, la Gestapo sacó a Tom Kirby Green y a Gordon Kidder de su celda. Los metieron en coches y se los llevaron. Estaban convencidos de que los iban a devolver al campo de prisioneros. En un momento dado, detuvieron los vehículos y les dijeron que bajaran a tomar un descanso.
y los ejecutaron de la forma más miserable. Qué espantoso y desagradable debe ser para un hijo saber que su padre ha muerto así. Creo que la forma en que murieron, asesinados de esa manera tan repulsiva, fue algo despreciable. Fue un asesinato repugnante e ilegal, simplemente porque eran una molestia. Eso es todo, solo porque eran una molestia. Unas horas más tarde, al despuntar el alba, Roger Bushel y Bernhard Scheidhauer fueron conducidos al este de Saarbrücken por dos oficiales de la Gestapo llamados Spahn y Schulz. Aparentemente, los iban a trasladar a Berlín para interrogarlos. Creo que Bushel tuvo el presentimiento de que algo terrible iba a suceder. Los alemanes pararon el coche. Les quitaron las esposas a los dos prisioneros y les dijeron que se dieran un paseo. ¿Y qué ocurrió entonces? Algo terrible. Schulz y Spahn se miraron el uno al otro. Spahn apuntó con su arma a Scheidhauer y Schulz apuntó a Bushel. Scheidhauer cayó y murió en el acto. Pero Bushel no. Tenía convulsiones. ¿Quién sabe cuánto tiempo estuvo agonizando? Luego Schulz se tumbó en el suelo e hizo algo repugnante. Apoyó el arma en el hueco de su brazo. Y disparó a Bushel en la cabeza. Fue un asesinato espantoso y repugnante. Y ese fue el final de Roger Bushel. Creo que Roger Bushel nunca pensó que su vida pudiera acabar así. Siempre creyó que tendría éxito, que tenía una misión, un destino, y que al final triunfaría. Estaba convencido de que volvería a casa. Más tarde, ese mismo día, dos de los fugados sí lograron llegar a su destino. Müller y Bersland disponían de una gran ventaja por su condición de noruegos. Podían circular libremente por Alemania porque Noruega era parte del Tercer Reich y pudieron hacerse pasar fácilmente por trabajadores extranjeros. Viajaron en tren hasta Schleswig y allí en un burdel entraron en contacto con un enlace que les había proporcionado el MI9. Y luego embarcaron en un buque sueco con destino a Gotemburgo. Una vez en la neutral Suecia se dirigieron a la embajada británica y de ahí a la libertad. Fue extraordinario.
Durante 2 días, los prisioneros de Görlitz vieron cómo se llevaban a sus amigos de las celdas para no regresar jamás. Uno de ellos se las ingenió para mirar por la ventana y vio como unos hombres con abrigos de cuero se llevaban a pequeños grupos de presos. Estaban aterrorizados. La mayoría de los prisioneros fueron fusilados individualmente o de 2 en 2. Pero en Görlitz, el día 31 de marzo, sacaron a 2 grupos y los fusilaron. Uno formado por 10 de los fugados y más tarde un grupo de 7. Scharwinkel supervisó personalmente esos fusilamientos masivos. Tras la guerra, Scharwinkel diría durante su interrogatorio: "Me sorprendió la calma con la que se tomaron la noticia de que los íbamos a fusilar". Al principio, los prisioneros que permanecieron en Stalag Luft 3 no oyeron ninguna noticia. Eso les hizo albergar esperanzas de que tal vez sus amigos habían escapado. Pero luego todo cambió. El comandante de reemplazo llamó al oficial británico de mayor rango y le dijo que más de 40 hombres habían sido disparados mientras intentaban huir. Él preguntó: ¿cuántos están heridos? La respuesta fue: ninguno. La espantosa realidad cayó como una losa. Y sintieron ira, repulsión y desesperación. Para mi padre debió ser devastador enterarse de que Tom Kirby Green y los demás, por supuesto, habían sido asesinados. Tom Kirby Green era su mejor amigo y le afectó muy profundamente. El impacto fue algo que le duró el resto de su vida. El mismo día en que se informó a los prisioneros de guerra de la muerte de sus compañeros, otros 7 fugitivos fueron asesinados. Como muestra de respeto, cortaron el extremo de sus corbatas en forma de rombo y se los cosieron en las mangas en señal de luto. El día de Pascua, los prisioneros celebraron una misa multitudinaria. Y los alemanes estaban muy preocupados de que la misa pudiera convertirse en un motín al ver la indignación y el nerviosismo que reinaba en la población de presos. Fue un acto extraordinariamente conmovedor. La disciplina de todos los prisioneros británicos, erguidos con sus uniformes, era un espectáculo impactante. Creo que eso perturbó a los alemanes. Poco después, las urnas con las cenizas de sus amigos comenzaron a llegar a Stalag Luft 3. Se fueron como hombres y volvieron como cenizas. Así de simple. Las familias de los presos no se enteraron de los fusilamientos hasta un mes después, cuando la Cruz Roja se lo comunicó al gobierno británico. Mi madre estaba destrozada.
Es la única palabra que se me ocurre para describirlo. Yo estaba entonces en un internado. Vino a darme la noticia, pero le flaquearon las fuerzas. Al ver lo contento que me puse de verla. Sabía que yo pensaba que mi padre estaba a salvo y que algún día lo volvería a ver. Fui a ver al director y me dijo: siéntate, Kirby Green. Lo siento, tengo que decirte que tu padre ha sido asesinado. Así de directo. Lloré desconsoladamente y estuve en un estado terrible durante varios días. El gobierno británico estaba indignado por los asesinatos. Anthony Eden prometió en el Parlamento que los prisioneros asesinados obtendrían una justicia ejemplar. Significaba que perseguirían a los autores y que serían juzgados y castigados. Los oficiales superiores de las SS se asustaron ante la posibilidad de que se les juzgara por crímenes de guerra. Entonces hicieron todo lo posible por manipular las pruebas y cambiar algunos de los informes. También se dio el comportamiento típico de las SS al pasarse la pelota y culparse unos a otros. Los asesinos eran conscientes de que pronto perderían la guerra y los británicos buscarían venganza. En el verano de 1944, en los bosques cercanos a Stalag Luft 3, se permitió a los prisioneros construir un mausoleo para albergar las cenizas de sus amigos asesinados. Todos los nombres de los asesinados están en ese monumento, cada uno de ellos tallado o grabado por sus propios compañeros. Todavía hoy es un lugar que conmueve. Pero aquel verano los prisioneros de guerra recibieron buenas noticias. El holandés Bram van der Stok llevaba meses huyendo. Pero había conseguido atravesar Francia, cruzar los Pirineos y llegar a la neutral España. El 10 de julio aterrizó en el Reino Unido. Un tercer gran evasor había logrado la hazaña. Los prisioneros recibieron también una carta codificada del MI9 en la que se les comunicaba que fugarse ya no era un deber. La guerra estaba a punto de ganarse y el riesgo era demasiado alto. El campo Stalag Luft 3 se evacuó el 27 de enero de 1945. Con los rusos a solo 40 kilómetros de distancia, los prisioneros, 11.000 en total, fueron trasladados a pie hacia el oeste. Las temperaturas eran gélidas. Había caído una copiosa nevada. Marcharon a pie y perdieron a mucha gente por el camino. Finalmente, la 9ª División Blindada liberó a mi padre y pudo volar de regreso al Reino Unido. Tras la rendición de Alemania, los guardias de la Luftwaffe se convirtieron en prisioneros de guerra. Pero muchos de los asesinos de la Gestapo eludieron la captura. A los autores de las atrocidades les proporcionaron documentos e identidades falsas y se les dio instrucciones para que huyeran. Los británicos pusieron todo su empeño para que esos criminales de guerra fueran llevados ante la justicia. Enviaron a un equipo de investigadores de la RAF a la Alemania de la posguerra para localizar a algunos de los comandantes de las SS que habían llevado a cabo aquella atrocidad.
Los militares británicos hicieron un trabajo exhaustivo y lograron localizar y detener a unos 70 oficiales. Uno de los capturados fue Eric Zacharias, que había supervisado el fusilamiento de Tom Kirby Green. Al principio lo negó todo. Recrearon el interrogatorio de Kirby Green y a Zacharias le hicieron arrodillarse como al propio Kirby Green. Es muy probable que en ese momento pasara por su mente que estaba a punto de correr la misma suerte que su víctima. Entonces Zacharias se derrumbó y confesó. En julio de 1947, 18 hombres acusados de las atrocidades cometidas contra los fugados en la Gran Evasión fueron juzgados en Hamburgo. Muchos de los acusados argumentaron que si no hubieran cumplido las órdenes de asesinar a los fugados, ellos mismos y sus familias habrían sido asesinados. Pero la defensa no pudo presentar un solo caso en el que un oficial de las SS o alguno de sus familiares hubieran sido asesinados por no cumplir las órdenes de sus oficiales al mando. Y finalmente, llegó el momento que podríamos llamar decisivo. Emil Schulz, el asesino de Roger Bushell, y 12 de sus compañeros implicados en los asesinatos fueron ahorcados el mismo día en la prisión de Hamlin, en lo que fue una suerte de gran acto de justicia. Por desgracia, los británicos nunca llegaron a juzgar a Scharpinkel. Fue detenido por los rusos y, según los soviéticos, un par de años después, murió en sus manos. La ironía, por supuesto, es que corrió la misma suerte que 30 de los 50 evasores detenidos. Pese a que el horrible asesinato de los 50 jóvenes prisioneros recibió su justo castigo, no sirvió de gran consuelo a sus familiares y amigos. Mi padre estaba destrozado por la muerte de su gran amigo Tom Kirby Green. No sabía qué hacer para aliviar esa pérdida, así que decidió que después de la guerra, si conseguía volver sano y salvo, ayudaría en lo posible a la viuda de Tom Kirby Green. Roy fue uno de los muchos prisioneros de guerra que ayudaron a mi madre. Y quizás fue más persistente que otros porque se estaba enamorando de ella. Pasado un tiempo, mi madre y él me dijeron que se iban a casar. Para entonces yo ya sentía un profundo afecto por aquel hombre. Y finalmente nací yo. Por eso somos medio hermanos. Seguramente es una combinación única tener dos padres que participaron en la Gran Evasión. La muerte de mi padre fue terrible para mí, y lo seguirá siendo, pero ahora tengo una hermana encantadora y cariñosa. Y aparte de medio hermanos, hemos sido grandes amigos durante todo este tiempo. Soy muy afortunada de tener un hermano mayor. Es un poco mandón a veces, pero sigue siendo maravilloso.